La lección de hoy se llama Parábola de las dos casas. Como título en la Biblia lleva Parábola de las dos hermanas, capítulo 23. Estas dos hermanas que vamos a leer a través de los versículos y vamos a ir viendo y reconociendo, esto se refiere a las dos casas de Israel. Recuerden que en el tiempo en que Salomón gobernaba a Israel, él gobernaba sobre las 12 tribus. Así es. Era solamente una nación, Israel. Pero el Señor le había dicho que los reyes de Israel tenían que ser hombres que se apegaran a la Torá, a la instrucción. Además tenían que hacer una copia. No tenían que ser dados a las muchas mujeres, y le había dejado una serie de instrucciones a quienes fueran reyes de Israel. Y Salomón, lamentablemente, no siguió la instrucción del Señor. Y él, en cierto modo, cada vez que hacía un pacto político, había de por medio un casamiento o una entrega de una mujer. Y se llenó de muchas mujeres, y las mujeres eran paganas. Por lo tanto, cuando Salomón llega a la vejez, estas mujeres desvían su corazón hacia los ídolos. Y el Señor le advierte 3 veces a Salomón que le va a quitar el reino si no cambia de conducta. Pero Salomón no hace caso, y el Señor le quita el reino de la mano a Salomón y lo divide en 2 casas. 10 casas o 10 tribus se iban a ir con Jeroboam, que es el siervo de Salomón, hacia el norte, cuya capital era Samaria, y 2 tribus iban a quedar en manos de los hijos de Salomón, de Roboam, que era Judá y Benjamín, y algunos levitas que se vinieron desde el norte hacia el sur. Y la ciudad de Judá iba a ser Jerusalén, o fue Jerusalén. Por lo tanto, tenemos al reino dividido en 2 casas. La casa del norte, que está compuesta por las 10 tribus, que reinó sobre ellas Jeroboam, y la casa del sur, que está compuesta por 2 tribus, y que está en el sur, y que la ciudad es Jerusalén. Así que ahora, dicho eso, vamos a ir a ver cómo el Señor nos muestra la situación espiritual y moral de estas 2 casas. Y la vamos a ver a través de la lectura de los versículos, y vamos a ir comprendiendo algunas cosas más acerca de lo que les estaba indicando. Vamos a leer capítulo 23, del versículo 1 al 4. Alejandro. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, y allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron estrujados sus pechos virginales. 4. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Entonces aquí nos relata la historia de 2 hermanas. Ahola significa tabernáculo en ella. Eso es lo que significa en hebreo Ahola, tabernáculo en ella. Y Aholiba significa mi tabernáculo en ella. Y vamos a ver por qué la diferencia de esto. Ezequiel vuelve a recordar al pueblo que estas palabras no son sus palabras, sino que es el mensaje de Yahweh a través de él. Sí. Vemos aquí que en el versículo 4 dice: y se llamaron Samaria Ahola. Ahola, entonces Samaria, el reino, la capital del reino del norte. Así es. Y Jerusalén Aholiba,
Jerusalén, la capital del reino del sur. Así es. Como les decía, el significado de Aholiba, de la casa del sur, de la capital Jerusalén, es mi tienda o tabernáculo está en ella. ¿Cuál es la ciudad que el Señor había elegido para habitar? Jerusalén. Jerusalén. Así es. Jerusalén es la ciudad que el Señor eligió para habitar. Por lo tanto, por eso dice Aholiba, mi tabernáculo en ella. ¿Y por qué Ahola, que significa tabernáculo en ella? Porque el rey Jeroboam, como no quería que el pueblo bajara a Jerusalén, ¿cuántas veces el Señor le había dicho que tenían que llevar ofrendas a Jerusalén, todos los varones? A 3 fiestas. 3 fiestas, 3 veces en el año. Entonces, para que el pueblo no bajara de Samaria a Jerusalén, él edificó un templo para honrar a Dios en la ciudad de Samaria. El monte, ¿cómo se llamaba? Gerizim. Por eso la mujer samaritana le dice, ¿y dónde vamos a adorarte? ¿Dónde vamos a adorar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? A eso se refería. ¿Por qué? Porque Jeroboam hizo un tabernáculo, hizo un templo para que el pueblo fuera a adorar ahí. ¿Y qué es lo que había dicho el Señor? ¿Cuál es la orden? Que debían ir a Jerusalén. Por lo tanto, desobedeció la instrucción del Señor. Y ahí empezó la mezcla de todo, porque ciertos sacerdotes metieron en el templo ídolos y otras cosas ahí en el reino del norte, y poco a poco pues fueron perdiendo su identidad por su desobediencia, porque la orden era ir a Jerusalén. Entonces, vemos que el Señor había elegido una ciudad, y esa ciudad era Jerusalén. Entonces les voy a dar una tarea, porque esta tarea ya la vimos, pero les voy a hacer que la recuerden. Me la van a mandar por WhatsApp. Buscar los versículos donde el Señor dice que Jerusalén es la ciudad que Él eligió. Sí, solo añadir nomás que es tan cierto, ¿verdad? Lo que acaba de mencionar Emita, que cuando Yahshua regrese, Él no va a posar sus pies, ¿verdad? En Estados Unidos, en Rusia, no. ¿Dónde va a situar sus pies? En Jerusalén, en el monte de los olivos. Sigamos con la lectura entonces. Amén. Del versículo 5 al 10, Alejandro. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se habían enamorado. 10. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos, sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Hemos visto en clases pasadas quienes tomaron cautivo al reino de Judá, del norte, a la casa de Israel, los asirios. Y los asirios, ¿cómo era su técnica o su forma de conquista? Era mezclar a sus esclavos, aquella país o ciudad en que ellos sometían, era
la intención de ellos hacerlos perder su identidad, su cultura, entonces los mezclaban, los llevaban para allá, los traían para acá, introducían gente de los asirios entre ellos, cosa de que a un poco tiempo ya las personas olvidaran su identidad, a quien adoraban, como fue el caso de los del norte, ¿cierto? Y olvidarse de todo, de sus raíces. de sus raíces, exactamente, del nombre de Dios incluso. ¿Qué significaba entonces Ahola? Quería decir su propia tienda o tabernáculo. El reino del norte se había rebelado y separado de la parte sur de Israel. El rey Joroboam había colocado 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Samaria. De esa manera había tratado de evitar que la gente fuera al sur a adorar en Jerusalén. Era muy fácil para los profetas que el pueblo del reino del sur, que Dios juzgaría a la casa del norte. Sin embargo, él también iba a juzgar al reino del sur, porque estaban cumpliendo el ritual de una religión muerta. Ellos pensaban que estaban bien con Dios, pero en realidad estaban viviendo en el pecado. Y vamos a aterrizar esto hoy. En el día de hoy, una de las cosas que está cortando el nervio de la vida espiritual de los creyentes es la vida de falsa piedad. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. La única manera en que usted y yo pudimos ser salvos fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué Él nos pide? Que nosotros seamos santos porque Él es santo. Así. Él nos hizo un pueblo apartado. ¿Para qué? Para que realmente podamos dar a conocer al mundo cuán bueno es nuestro Dios. ¿Y cuál es la situación? Que cuando nosotros nos contaminamos, no solo nos contaminamos nosotros, hoy día somos parte del cuerpo y en cierto modo el contaminar el cuerpo trae castigo y también consecuencias. Por lo tanto debemos cuidarnos los unos a los otros, estar orando los unos por los otros. Amén. Para que seamos afirmados en el Señor, para que el Padre nos ayude a tomar decisiones sabias, para que tengamos claro que el Señor no tienta a nadie, sino que somos tentados porque muchas veces no hemos rendido toda nuestra vida al Señor y hay ciertas áreas con las cuales todavía seguimos como coqueteando, ocultándole al Señor y no le entregamos todas nuestras áreas. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí, que aprendamos, que no seamos como Ahola, que comenzó a gustarle los asirios, cómo eran sus formas, cómo ellos se vestían, cómo se veían, que no nos llame la atención el mundo, sino que realmente podamos fijar nuestros ojos en el Señor y en su palabra. Esa es la advertencia para nosotros hoy. Y vamos a seguir viendo, porque ahora viene la casa de Judá descrita, cómo se comporta Judá. Pero aquí la lectura es más larga, es del versículo 11 al 35. Así que le vamos a decir aquí al Dati que por favor lea del 11 al 21. Abigail del 22 al 30. Y Alejandra del 31 al 35. Mientras Barbarita busque, por favor. Busca Primera de Reyes, capítulo 16, del 10 al 18. Barbarita, Primera de Reyes, 16, del versículo 10 al 18. Amén. Comenzamos la lectura entonces, del 11 al 21.
Amén. Capítulo 23, del 11 al 21. Dice así: sin embargo, Aholibá siguió los mismos pasos, a pesar de que vio todo lo que le había ocurrido a su hermana Ahola. Se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución. Aduló a todos los oficiales asirios, esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes, esos jóvenes que conducían carros de guerra, todos apuestos y deseables. Yo vi cómo iba corrompiéndose, igual que su hermana mayor. Luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro, imágenes de oficiales militares babilonios, con llamativos uniformes rojos, que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos. Estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de Babilonia. Cuando ella vio esas imágenes, anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a Babilonia para invitarlos a que la visitaran. Entonces vinieron y cometieron adulterio con ella, y la corrompieron en la cama del amor. No obstante, después de contaminarse con ellos, los rechazó con asco. Asimismo, yo sentí asco por Aholibá, y la rechacé, tal como había rechazado a su hermana, porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerles sus pasiones sexuales. Sin embargo, ella se prostituyó mucho más, recordando su juventud cuando se había prostituido en Egipto. Sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro, que eyaculan como un caballo. Y así, Aholibá, reviviste el pasado, esos días de jovencita en Egipto, cuando dejaste que te manoseara los senos por primera vez. Wow. Del 22 al 30. Por lo tanto, Aholibá, esto dice el Señor soberano: de todas partes enviaré a tus amantes contra ti, esas mismas naciones de las que te alejaste con asco, pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de Pecod, de Zoa y de Coa. Junto con ellos llegarán todos los asirios, esos jóvenes y apuestos capitanes, comandantes, oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango, cada uno montado a caballo. Todos ellos vendrán contra ti desde el norte, con carros de guerra, carretas y un gran ejército preparado para atacar. Tomarán posiciones de batalla por todas partes, te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos. Yo te entregaré a ellos para castigarte a fin de que hagan contigo lo que quieran. Descargaré sobre ti el enojo de mis celos, y ellos te tratarán con dureza. Te cortarán la nariz y las orejas, y a los sobrevivientes los matarán a espada. Se llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que se quede. Te arrancarán tus hermosas ropas y joyas. De ese modo pondrán fin a la lascivia y a la prostitución que trajiste de Egipto. Nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto. Pues esto dice el Señor soberano: ciertamente te entregaré a tus enemigos, a eso que detestas, a quien rechazaste. Te tratarán con odio, te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda. Tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo. Tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos. Del 31 al 35, Alejandra, por favor. 31, dice así: en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Yahweh el Señor: beberás el hondo y el ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te encarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Amén. Aquí vemos, mire, un tema de sexualidad que para el padre, si lo dejó escrito, es importante.
el por qué bendice la sexualidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque el Señor lo hizo santo. Cuando las personas lo hacen antes del matrimonio, se están deshonrando delante del Señor, deshonrando su cuerpo, porque el Señor hizo todo perfecto y en su tiempo. Y cuando las personas se casan y cometen pecados sexuales dentro del matrimonio, también se deshonran y están cometiendo pecado y faltando a uno de los mandamientos. Por eso dice, no adulterarás, porque para el Señor es importante el tema de la pureza sexual dentro del matrimonio y en su pueblo. Por eso la Escritura dice, sea honroso entre vosotros el matrimonio. Usted ha escuchado ese texto, ¿cierto? Ha escuchado también el texto que dice, ama a tu esposa como Cristo, ¿cierto? Varones, amad a vuestra esposa como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Por eso que aquí el Padre también, recuerden que Israel era su prometida, era su novia, era su señora, y se estaba prostituyendo, ¿cierto? Está aquí simbolizando cómo ellos corrían al pecado, a todo lo que nosotros ya hemos visto. Vemos como detalla cómo era la hermana, ¿cierto? La del norte, esas 10 tribus que se prostituyeron con sus vecinos, ¿cierto? Empezaron a adorar las imágenes de los vecinos, encontraban atractivo lo que hacía el vecino y se fueron contaminando. Y la otra hermana, ¿cierto? Por el otro lado, hizo cosas peores. Esas 2 tribus que quedaron en el sur, en Jerusalén, Judá y Benjamín, hicieron cosas peores que esas otras 10 tribus, ¿cierto?, que estaban en el norte. ¿Se dan cuenta? El ambiente, La degradación. la degradación a la cual llegó Israel a tal punto que en el caso de esas 10 tribus, ¿cierto?, conquistadas por los asirios, desaparecieron. Fueron esparcidas por todo el mundo. Y ahí están los gentiles, los sin Dios ni ley, y que hoy día, ¿cierto? Este tiempo el Padre ha silbado como pastor, ¿verdad? Por sus ovejas, y a aquellas ovejitas que escucharon el silbido, entendieron y aquí estamos. Y han creído en Yahshua, ¿cierto? En la sangre de él, Amén. en el pastor. Y aquí estamos, pues. De eso se trata. Por eso es un pueblo y no una religión. Dale, Nita. Por eso estamos llamados a ser santos para el Señor. Amén, amén. Por eso el llamado a nuestros hijos, a los niños, si están escuchando ahí detrás, los pequeños, los adolescentes y los jóvenes, a cuidar nuestra sexualidad hasta cuando el Señor nos tenga la pareja que Él nos va a dar y casarnos, y recién ahí es honroso el acto sexual, no antes, no antes. Cualquier otra situación antes de llegar al matrimonio es pecado delante del Señor. Y eso es lo que había hecho el pueblo, se había degradado moralmente. ¿Y cuál es la situación? Que eso afecta psicológicamente, espiritualmente y el cuerpo, Alejandro. Sí, mira, Emma, porque todo, ustedes se ríen, los imperios, imperio romano, griego, ¿cierto? O los pueblos, ¿cierto? Caen en un tema de inmoralidad justamente desde el punto sexual. Ahí empieza el caos para una nación. Por eso el tema de ser exterminada es tan grave. Y es como lo relata acá el Padre, ¿cierto? En una simbología, en una representación, pero que mucho de lo que relata ahí en el tema sexual era lo que sí estaba pasando, una degradación del porte de un buque. Nosotros lo hemos leído, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Y hoy día lo estamos viendo. Y hoy día lo estamos viendo. Hoy día lo estamos viendo. Degradación moral, sexual, por todas partes. Sí, Esto no es un tema que sea hoy día no visto. Hoy día es así. Es la estrategia del enemigo. Exactamente. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos? ¿Por qué el pueblo antidiluviano fue destruido? ¿Por qué
El Señor va a destruir la tierra en los tiempos finales por esto, por la degradación moral, sexual que hay en los pueblos. Es terrible, hermanos, y lo que relata la Biblia no es nada distinto a lo que hoy día está pasando en el mundo. Dios nos tiene protegidos a nosotros. Amén. Pero hay naciones que están total y completamente corrompidas. Y aquí lo que estaba pasando con Israel es que se había corrompido de tal manera que le dice, tú has hecho cosas peores que tu hermana la del norte. Ustedes están haciendo cosas más terribles. Y eso que yo tenía mi tabernáculo en ustedes. Sí, po. Por eso es el cuidado, porque hoy día, ¿quiénes somos templo del Espíritu Santo? Nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros, desde el más pequeño de este grupo de congregación que tenemos, de este grupo de estudio, hasta el más adulto, debemos cuidarnos en esta área. Debemos cuidarnos. La Escritura en Proverbio nos dice tanto a los hombres como a las mujeres que somos casadas. Dice, toma del agua de tu propia cisterna. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que a veces pasan que podrían decir justifica, pero delante del Señor nada justifica una traición, nada justifica una infidelidad. Y el Señor quiere que nosotros nos mantengamos todos puros delante de Él. Y en referencia a la infidelidad, ¿cierto? La Escritura señala que ese es uno de los pecados que jamás el ser humano va a poder sacarse de encima, lo va a acompañar hasta la tumba. ¿Sabe por qué? A menos que usted perdone, pero de verdad. Si no, cada conversación, en cada instancia, ¡pum!, va a salir. Y va a ser un martirio tanto para uno, exacto, para la pareja, y si hay hijos, porque van a estar escuchando. Exactamente. Por lo tanto, debemos cuidarnos, cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hay una cueca que dice, rosa colorada, ¿quién te deshojó? Eso se refiere a las niñas, a una niña que no cuidó este regalo que el Señor le ha dado y que es solamente para el varón que va a ser su esposo, no para antes. Y nosotros debemos cuidar a nuestros hijos y enseñarles desde pequeños para que ellos sean encaminados en el Señor. Hoy día estamos aprendiendo, hoy día todos estamos aprendiendo cómo conducirnos en el Señor. Y el Señor nos llama a la santidad. Y tomar estos ejemplos. Mira, Barbarita, Segunda de Reyes, capítulo 16, del 10 al 18, después de que Alejandro tenía algo que decir. Que no se nos vaya. En el tema de las redes sociales, Instagram, yo no lo uso. Pero creo que solo eso, si sus hijos lo tienen, chequéenlo, porque ahí no necesita seleccionar pornografía, creo que llega solita, ni siquiera tiene que apretar nada. Entonces eso los chiquititos lo saben. Los jóvenes, los adultos que usan Instagram, saben que aparece solito. TikTok. Por lo tanto, TikTok también. Porque al final, si nosotros no controlamos, no chequeamos, abrimos puertas y nosotros no estamos como congregación y nosotros le amamos. La intención no es que nuestros hijos por un descuido nuestro estén abriendo puertas. Y debemos cuidarnos en Si todas es las querernos, redes. pues, nada más, pues. En todas las redes. Sí. Porque el enemigo, ¿cómo va a destruir a la última generación? Así. A través de esto. Sí. Porque tiene que suceder lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Sí. ¿Por qué la gente no quiso escuchar? ¿Por qué no quiere escuchar la voz de Dios? Porque su corazón está tan desviado. ¿Por qué usted cree que hoy día el LGTB, todas las empresas aparecen con esa bandera multicolor? Sí, pues. Que es una afrenta delante del Señor. Porque el arco iris, ¿para qué el Señor lo dejó? Es un pacto.
La señal. una señal de que nunca más él iba a destruir al mundo por un diluvio. Y el enemigo lo tomó para afrentar al Señor, y los del LGTB, que son personas que están desviados sus corazones, sus mentes, lo usan para como su bandera de lucha, su bandera mostrándola al mundo. Tengamos cuidado, cuidémonos entre todos. Amén. Cuidemos el cuerpo de Cristo en santidad, en que cada uno de nosotros aprendamos de las lecciones que estamos leyendo y estamos aprendiendo cada martes, cada viernes, el día sábado. Aprendamos. No seamos como Israel, no seamos como Jerusalén, que los profetas le hablaban y ellos hacían oídos sordos. No, que nosotros, nuestro corazón, pidámosle al Señor todos los días. Mire, a lo mejor la lección no nos va a quedar toda clara. A lo mejor no vamos a aprender todo lo que deberíamos aprender en una hora. Pero lo poquito que hemos aprendido, pidámosle al Señor que nos dé un corazón de carne para obedecerle a Él. Que Él sensibilice nuestros corazones para obedecerle a Él. Para demostrarle con nuestros hechos que lo amamos. Exactamente. Porque podemos decirle muchas palabras bonitas, pero si en nuestro día a día, en nuestras horas que estamos fuera de casa, no nos estamos comportando como el Señor quiere, y cuando estamos solos en nuestra intimidad no tenemos los pensamientos que el Señor quiere, tenemos que decirle a Él que transforme nuestros corazones en carne para que realmente le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Y terminemos este capítulo. Barbarita, de veras. Segunda de Reyes del 16, capítulo 16, del 10 al 18. Segunda de Reyes, yo me había equivocado, había dicho primera, pero es Segunda de Reyes, porque vamos a ver aquí, escuchar una situación. Barbarita, te escuchamos. Ya. Segunda de Reyes 16, del 10 al 18. Amén. Dice, el rey Acaz fue a Damasco a reunirse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio allí el altar que tenían en Damasco, mandó un modelo y el diseño del altar al sacerdote Urías. Entonces, antes de que el rey Acaz volviera de Damasco, Urías construyó un altar siguiendo el modelo del que el rey Acaz vio en Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, vio el altar, ofreció sacrificios allí y quemó los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas de cereal. También ofreció las ofrendas líquidas y roció en el altar la sangre de las ofrendas para festejar. Acaz tomó el altar de bronce que estaba delante del Señor, enfrente del templo, entre el altar de Acaz y templo del Señor, y lo puso al norte de su propio altar. Acaz le dijo al sacerdote, usa el altar grande para quemar el sacrificio de la mañana, las ofrendas de cereal de la tarde y la ofrenda líquida de todo el pueblo. Rocíen en este altar toda la sangre de los sacrificios que deben quemarse completamente. Yo usaré el altar de bronce para consultar a Dios. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz le mandó hacer. Había plataformas movibles con paneles de bronce y tanques para que los sacerdotes se lavaran las manos. El rey Acaz movió todo y rompió las plataformas movibles. Quitó el tanque grande de bronce que estaba sobre los toros de bronce y lo puso en el pavimento de piedra. Los trabajadores habían construido una cobertura fuera del templo del Señor para reuniones los días de descanso, pero Acaz hizo quitar el lugar cubierto y la entrada para el rey.
hizo estos cambios para agradar al rey de Asiria. ¡Wow! ¿Ustedes creen que el Señor estaba contento con eso? No. El Padre no estaba contento con eso. No es a nuestra manera. No es como yo quiero, no es como lo veo que los hacen otros. Es como el Señor quiere. No es que allá usan unos velos bonitos y los ponen así, con hartas luces y con hartas cosas centellantes y se dan vueltas como locos y así adoran al Señor. Esos son ellos. Pero no es como el Señor nos ha dicho a través de su palabra. No, es que allá las manos quedan llenas de oro. Quedan brillantes porque el Señor hace llover Oro. oro del cielo. Qué terrible. Hermano, aunque hagan llover oro del cielo, aunque hagan milagros todos los días, si no es como lo dijo el Señor y como está instruido en su palabra, no nos toca ir por esos caminos. No nos toca ir por esos caminos. Porque aunque nosotros pensemos que lo estamos haciendo súper bien y que así es bonito para el Señor, no es como Él lo quiere. No es como Él lo ha escrito, no es como Él lo dejó para nosotros. Así es. Y las cosas nosotros las debemos hacer como Él las dejó escritas. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo como Él las instruyó, no nos vamos a equivocar. Exactamente. No nos va a pasar nada, po. Vamos a ser bendecidos. Sí, po. Pucha que soy fome, pero ¿cómo? Ponele un... No, si no es... Prefiero ser fome bíblicamente a ser eufórica y estar aquí haciendo las cosas como a Dios no le agrada, pensando que estoy agradándole. O como tú piensas o como yo pienso. No, yo creo que es por este lado, ¿no? Si yo creo que por este lado, si por eso lo estableció en la Escritura, un camino angosto, sí, po. Los otros caminos son anchos. Este angosto se nos hace a todos. No es fácil, ¿cierto? ¿Es fácil para usted? Para mí no es fácil, para ninguno. Pero es el camino más seguro. Y es el camino que Él nos trazó. Sí, po. Hermano, como les decía y como acabamos de leer, Judá fue desobediente, Israel fue desobediente. ¿Qué le pasó a Judá? Miren, Ezequiel les dice, la invasión babilónica estaba a punto de ocurrir. No había otra alternativa. Dios estaba juzgando tanto al reino del norte como el sur. Así es. Porque se habían alejado del Dios vivo y verdadero. Uno de ellos se implicó abierta y descaradamente en la idolatría. Y el otro fingió adorar al Señor. Tenía puesta una careta. Exactamente. Israel, las 10 tribus, ¿cierto? Se entregaron nomás a los falsos dioses. Judá, por el sur, en Jerusalén, una careta. Acomodaron las leyes del Señor a tradiciones de hombre. No, pero ¿cómo vas a hacer eso en el día sábado? Tradición de hombre, porque la Escritura dice que nosotros el día sábado lo debemos llamar delicia del Señor. No un peso, no una carga. No debemos hablar nuestras propias palabras. Debemos tener tiempos para conversar con Él, para adorarle, para agradarle. Tiempo para decirle, Señor, gracias por este día y poder disfrutar con mi familia. Para hacer bien al prójimo. Para hacer bien al prójimo. Para descansar. También. Es un día hermoso cuando uno lo aprende a vivir como el Señor lo dejó instruido y no como los religiosos quieren hacerlo parecer una carga. Y así terminamos del 36 al 49. Familia Bello Chávez, por favor, del 36 al 40. Capítulo 23 de Ezequiel. Alejandro del 41 al 45 y el Dati del 46 al 49. Amén.
capítulo 23 de Ezequiel, del 36 al 40. ¿Quién va a leer? A la cuenta de la 1, a la cuenta de la 2, a la cuenta de la 3. Amén. Perdón, un error técnico por allá. Ese se llama Dani. Amén. Leamos. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú ahora a Ola y a Olita y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para contaminarlos. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos. Y te sentaste sobre suntuoso estrado y fue preparada mesa delante de él y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella y con los varones de la gente común. Fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. 43. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Ahora bien, esto dice el Señor soberano. Manda a un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saquen. Pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada, masacrarán a sus hijos e hijas y quemarán sus casas. De ese modo acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra, y mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres para que no sigan el mal ejemplo de ustedes. Recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos. Así es, recibirán todo el castigo. Entonces sabrán que yo soy el Señor soberano. Cuando aquí habla en el 48, así aprenderán las mujeres, se refiere a las naciones. Porque estas dos mujeres, recuerden que no son mujeres, esta es una parábola, Sí, pues. es una figura. Estas dos mujeres se refieren a el reino del norte y al reino del sur. Y cuando acá se refiere en el 48 a las mujeres, se refiere a las naciones. Así verán las naciones. Es importante prestar atención a estas advertencias que quedaron escritas. Es importante autoexaminarnos y ver dónde está nuestro corazón. Yahweh nos ha tomado como su pueblo santo y debemos comportarnos y ser como tales, pueblo apartado para él. Siempre Yahweh ha guardado un remanente, un número pequeño de personas, pero fiel del pueblo de Dios. Y esto para que lo anoten y después ustedes buscan los versículos, ¿ya? 1. ¿Por qué Yahweh promete guardar un remanente? 1. En honor de su nombre. Primera de Samuel 12, 22. Primera de Samuel 12, 22. 2. Porque Yahweh promete guardar un remanente por su promesa hecha a Abraham en Génesis 17, 7. Génesis 17, 7. Y 3, porque Yahweh promete guardar un remanente por su promesa a David. Primera de Reyes 6, 13. Primera de Reyes 6, 13. ¿Sabemos que Dios cumple sus promesas? Amén. Amén.
Dios cumple sus promesas. Así es. Y vamos a ver cómo. 1. Un remanente guardado en el tiempo de Elías. Romanos 11:4. Un remanente guardado en el tiempo de Elías. Romanos 11:4. 2. Un remanente guardado después de la destrucción de Jerusalén. Jeremías 40:11 Sí. y Jeremías 42:2. Y 3. Un remanente preservado en los últimos tiempos. Mateo 24, del 21 al 22. Y al igual como lo dijimos la clase pasada, ocupémonos por entrar por una de las 12 puertas. Amén. El Señor nos guarda en todo tiempo. Amén. Él nos va a rescatar de la ira. Mm. Pero debemos tener afirmados nuestros corazones, nuestros pies firmes en la roca que es Cristo, para poder afrontar las situaciones que se pudieran venir. Mm. Que el Señor les bendiga. Terminamos así la clase de hoy.